El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez en Fórmula Noticias. Ya regresamos, las 8:30. Tenemos a Arturo Sánchez Gutiérrez. Recuerde que como cada domingo, hoy recuperamos, estamos de regreso. Estuvimos 2 semanas de merecidas, muy merecidas, yo diría merecidísimas vacaciones. Si no lo digo yo, pues nadie lo va a decir. Así que yo lo digo. Regresamos de las vacaciones. Arturo Sánchez Gutiérrez, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime, muchas gracias. Un año muy interesante y que empieza con muchos acontecimientos. Híjole, ¿qué semana, Arturo? La ministra, la tesis, la ministra Norma Piña, Juárez, y luego Sinaloa, y luego el fin de semana el metro. No se para en este mundo, mi querido Arturo, y no sé si sea así, pero qué cosa con la primera semana del año, ¿eh? Pues sí, mira, sabíamos que iba a ser un año particularmente complicado, sabíamos que es un año de mucha política, de mucha intensidad política. No necesariamente todo lo que ha pasado tiene que ver directamente con acciones políticas, pero sí con eventos que van a tener una influencia importante. El tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue muy relevante no solamente por el caso de la tesis, que ya la UNAM nos dirá cuáles son las consecuencias de las características del plagio y todo este tipo de situaciones, sino porque tenemos una nueva ministra presidenta, Norma Piña Hernández, que sí representa un cambio importante a la tendencia que estaba llevando la Corte anteriormente, y bueno, vamos a esperar a ver cómo empiezan a tomarse algunas decisiones al interior. Eso sí tiene una repercusión política porque, bueno, en efecto, se esperaba que fuera alguien más cercano al presidente de la República, no ocurrió de esa manera. Y bueno, paralelamente a esto, está sin duda de mayor importancia, de mucha importancia, la visita del presidente de los Estados Unidos a México, que bueno, va a representar un diálogo distinto. Es una cumbre importante con el primer ministro de Canadá, con el presidente de Estados Unidos. Y bueno, a mí me llama la atención que en lugar de estar discutiendo la profundidad de los temas que se tienen que hablar entre los 13 mandatarios, estamos discutiendo que se aterriza en el AIFA, que se aterriza acá, que si lo trasladan por aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que en el Tratado de Libre Comercio hay compromisos, hay retos importantes, hay necesidades de inversión, hay reglas que cumplir, y eso va a estar seguramente en el fondo de los diálogos que tengan los tres mandatarios durante esta visita. Es muy importante tomar en cuenta que sí hay intereses particulares de cada uno de los países. Canadá tiene interés en que se pueda invertir clara y libremente en México y que no haya un sesgo en la forma como el gobierno trate a las empresas del Estado en relación con las empresas privadas. Estados Unidos tiene un tema con migración con México por la cantidad de inmigrantes que están llegando a Estados Unidos, y bueno, la idea de que se regresen a México y de que aquí los recibamos, y desde luego, bueno, el caso de el tráfico de drogas con Estados Unidos, para lo que coincide muy afortunadamente la captura de Ovidio Guzmán. Es un tema importante, es un tema en donde ciertamente el Ejército tuvo una participación, y la Guardia Nacional importante. Se demuestra claramente de que ni modo hubo que hacer uso de balazos para poder resolver un tipo de este tamaño, y una captura de este tamaño que resulta muy importante. Fue una operación compleja, así lo dejó ver el secretario de la Defensa Nacional, y todo esto coincide con el arranque del año, y que será sin duda un año político, porque bueno, no se nos olvide, finalmente lo que está en manos es la decisión de quiénes van a ser los candidatos a la presidencia de la República, que todo este año seguramente vamos a estar ya con los movimientos como lo hemos estado desde antes. Este asunto de las campañas adelantadas, de las acusaciones mutuas de todos los partidos contra otros, en sentido de que se están realizando actos anticipados de campaña. Ya Morena acusa a el PRI de estar realizando actos anticipados de campaña en el Estado de México. Por cierto, en el Estado de México y en Coahuila ya iniciaron formalmente los procesos electorales, que van a ser muy importantes, porque aquí sí no es nada más el tamaño del Estado de México, sino que en el caso de estas dos elecciones, el INE tiene que realizar
ciertas actividades, y el INE se encuentra ahorita en un proceso todavía de mucha incertidumbre, sin saber cómo y cuándo se van a aplicar a aprobar las leyes necesarias, y de esa manera cómo va a quedar su estructura para poder actuar, porque en el Estado de México y en Coahuila el INE tiene la tarea de capacitar a los funcionarios de casilla de acuerdo con las leyes vigentes. Entonces, todo esto está generando un ambiente de intensidad política a principio del año, y bueno, ¿qué te cuento de lo que empezó a ocurrir en las redes sociales el día de ayer después del accidente en el metro? Más allá de lo que ya reportaste muy bien ahorita con la entrevista a Martí Batres y con toda la información que has recabado, lo cierto es que hay una crítica a la jefa de gobierno por no haber estado en la Ciudad de México en el momento. Sin embargo, rápidamente se trasladó y actuó adecuadamente. Pero todo este tipo de elementos que pueden o no ser importantes tienen un impacto político en el prestigio de los diferentes miembros del gabinete que quieren ser candidatos a la presidencia de la República, en los partidos de oposición que aprovechan para hacer las críticas correspondientes, y bueno, finalmente en una semana que empieza mañana con una visita importante relacionada con el Tratado de Libre Comercio. Así que bueno, sí es un arranque muy intenso, muy fuerte. Hay que controlar la situación en Sinaloa, creo que se está logrando adecuadamente. Hay que controlar la situación del metro, creo que se está logrando adecuadamente, pero el ambiente político por este tipo de incidentes y accidentes pues generan sin duda un arranque del año muy intenso, en donde seguramente mañana pues tendremos ya el punto de vista del presidente de qué es lo que está pasando, y sobre todo, bueno, cuáles van a ser las expectativas que podemos tener para adelante durante el primer mes, que empieza muy intenso, mi querido Jaime. Y en medio de todo esto, Arturo, no hay que perder de vista algo que tú le sabes y le sabes muy bien, esta intención. Hay que ver qué es lo que llega para febrero en torno a los cambios que se han hecho a las leyes electorales. No hay que perder de vista también ese debate. No, bueno, ese es el punto que me preocupa a mí mucho, en el sentido de que Sin duda. había que tener certeza de cuándo y cómo. Mira, el problema de que se haya pasado a febrero la aprobación por parte del Senado, ya definitivo, de lo que se llamó el Plan B, no es tanto que se apruebe o no. Bueno, pues sabemos que Morena tiene los votos suficientes para aprobarlo y hacer la corrección a la ley que pidió el presidente de la República y la propia Cámara de Diputados. Eso ocurrirá. El problema es que si ocurre en febrero, hay muchas partes de la minuta que se está aprobando que hablaban ya de tiempos en donde desde diciembre y principios de enero se empezarían a tomar ciertas decisiones, cosa que no van a ocurrir porque hasta febrero se va a aprobar la ley. Y luego eso acorta mucho los plazos para que el INE pueda realizar varias tareas importantes. Si la ley pasa como está aprobada, primero se acortan los plazos para poder tener una respuesta de la Corte ante las impugnaciones y ante los recursos de inconstitucionalidad que se vayan a presentar durante el mes de febrero. Y segundo, el propio INE tendría mucho menos tiempo para hacer las tareas internas de reorganización. Se trata de despedir a casi 1,800 personas del INE, de liquidarlas, de organizar las oficinas, de preparar todas las oficinas, no para el Estado de México y para Coahuila, sino para la elección presidencial del año que entra. Y estas no son tareas sencillas, implican una reingeniería completa dentro del instituto que va a ser compleja de realizar, y todavía no sabemos si la Corte va a respetar todos los cambios que propuso el Congreso. Y esto, bueno, pues genera esta incertidumbre importante, y en medio de ello estará el nombramiento de los nuevos consejeros electorales, el consejero o consejera presidenta y 3 consejeros o consejeras más. Bueno, todo esto lleva un ambiente de mucha incertidumbre, en un ambiente que también la Corte está reajustándose por el cambio de su propia presidencia, y ya lo que estamos viendo en las calles son pues espectaculares de los diferentes precandidatos que quieren ya hacer su campaña y bueno, pues empezar a posicionarse. Todo esto en un ambiente de mucha incertidumbre que pues va
a caracterizar al 2023 como un año de mucha intensidad, de mucha fuerza, y esperemos que se resuelvan uno a uno los problemas en orden y no se generen conflictos posteriores que nos puedan dificultar la elección. Pues vamos a estar muy atentos, mi querido Arturo, sin duda, vienen momentos muy importantes en esa discusión y hay que estar también al pendiente de lo que pueda ocurrir en ese sentido. Arturo, gracias, te deseo en verdad de todo corazón, tú nos has acompañado 10 años, Arturo, vamos por nuestro año 11, gracias, has estado aquí siempre al frente, domingo a domingo, hoy te pedimos estos... cambiar un poquitito, extender un poquitito el espacio a las 8:30 por todo lo que estaba alrededor del metro, pero siempre agradecido y deseándote que tengas muchísima salud, Arturo, muchas cosas positivas en este 2023. Igualmente, mis mejores deseos, Jaime, para ti, para todo el equipo de Fórmula y desde luego a todo tu auditorio que nos sigue cada domingo. Igualmente, gracias, Arturo, abrazo grande, cuídate mucho. Hasta luego, saludos. Hasta luego. Saludos, Arturo, al gran Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es pues experto en todos estos temas. Él también trabaja para el TEC de Monterrey. Vaya, tiene varias actividades. Es profesor de transformación pública en el TEC de Monterrey. Nos vamos, Cintia Dávalos. Regresamos rápido con Megalópolis. Regresamos con Gerson. Regresamos con un chorro de cosas que tenemos todavía aquí en el tintero. Así que no le cambie. Quédese con nosotros.